una observación. Promete ser. Cuando tengan algún comentario, alguna pregunta, levantan la mano para darle el micrófono, porque como se está grabando y estas clases están siendo subidas a YouTube para que otras personas puedan ver, cuando hablan o preguntan sin el micrófono, se crea un bache tremendo y la gente que está escuchando dice adiós que están hablando allí. Y es solamente por eso. Así que le voy a explicar. Por ahí hay micrófonos extras, ¿verdad? Que se pasan el micrófono antes de hablar. Entonces, la clase de hoy es bateador emergente porque se supone que Camilo sea el que diera la clase, pero como él está involucrado con lo de la mamá, yendo al hospital, atendiéndola, pues entonces él me pidió que si lo excusaba, ¿verdad? Entonces, esta clase está basada en una ley que no terminamos de entender, que es la ley de causa y efecto, o la ley de justicia divina, ¿verdad? Es tan compleja que podemos dar 1 millón de ejemplos de cómo es que funciona y no lo terminamos de entender. Especialmente cuando es a nosotros que nos tocan vivir la causa, el origen, algo que fuimos responsables del pasado. Hay mucha gente que lamentablemente se le hace bien difícil salir del ciclo de desobsesión. Nos piden ayuda, pero no es solamente ayudar a espíritus que están con mucho coraje con nosotros, sino como yo, ser humano, que viví unas experiencias, que fui responsable, cambio la sintonía, comienzo a autoevaluarme y ver por qué razón yo sigo atrayendo la misma calidad de espíritu, porque te pueden sacar 1000 espíritus allí y vuelven otra vez a lo mismo, ¿verdad? Esa parte nos falta. Y tú puedes ser un estudioso del espiritismo, haberte leído toda la codificación, habértela aprendido de memoria, y una cosa es ser estudiante de espiritismo o vivir el espiritismo. Y yo creo que ahí fallamos en el día a día, cómo vivimos el espiritismo. Bien difícil, ¿por qué? Porque en la mente tenemos una maraña de cosas que fueron aprendidas sin razonamiento, que todavía persisten en nosotros, ¿verdad? Así que empezamos la clase, le doy la bienvenida aquí se me olvida tu nombre, Elvin, que hace mucho tiempo que no hay, al joven que no lo conozco, Jaime, pues bienvenidos. Causa y justicia. Ok. La causa y justicia tiene que ver con una otra ley física que se llama la causa y efecto, reconociendo que cada acción tiene una reacción. Esa acción puede ser buena o puede ser negativa, pero todo lo que tú haces, todo, incluyendo lo que piensas, tiene una reacción. Nada pasa por accidente. Todo tiene una causa. Incluso un pensamiento es una causa y su efecto es lo que se materializa. A este nivel, ya nosotros debemos tener presente que un segundo te toma pensar mal. Y por alguna razón, el ser humano siempre se inclina a pensar mal. Pensamos, ¿qué le habrá pasado a fulano? Un accidente. ¿Dónde estará mi hijo? Siempre pensamos en lo malo. Casi nunca nuestro cerebro está adiestrado a pensar en algo bueno, ¿verdad? Entonces hay que crear un nuevo hábito de comenzar a pensar diferente, no en lo trágico, sino en lo positivo, ¿verdad? Y recuerde, todos nosotros tenemos un espíritu protector. Ese espíritu protector no es Superman que está allí, te voy a salvar de lo que hagas, sino que hay que pedir, pero saber pedir, ¿verdad? Orientación, ¿verdad? Porque en momentos de confusión puede que tomemos decisiones incorrectas que traen otras consecuencias, ¿verdad? Y entender que el pasado es pasado, que fuimos unos sinvergüenzas, unos violadores, matamos por gusto, pero eso está en el pasado. ¿De qué vale que yo me quede dándome latigazos porque yo hice tal cosa? No, no, aquello fue pasado. Yo entiendo que yo provoqué
Yo soy responsable de mis causas, pero ¿cómo yo mejoro? ¿Cómo yo reparo todo ese daño que hice? ¿Verdad? En dirección opuesta. La ley de causalidad espiritual, causa y efecto, es un principio superior de justicia que involucra a todos los seres humanos en su proceso evolutivo. Yo le añadiría a todos los seres del universo, no solamente a los humanos, a todos. Establece que cada comportamiento lleva implícitamente sus consecuencias. Muchas veces nosotros, por querer ayudar a otro, creamos un monstruo. Es que me gusta la frase que siempre usa Nelson, es cómo es que él dice? El dolor, ¿te acuerdas, Laude? De cuando tú le resuelves todo a tu hijo, no lo dejas crecer y lo conviertes en un inútil, ¿verdad? Entonces, estas nuevas generaciones no quieren que los hijos pasen por los mismos precariedades o sufrimientos o necesidades que pasamos todos nosotros. Pero ¿qué te hizo ser como eres? Pues esas mismas experiencias, eso es todo. Cuando tú le quitas las piedras del camino, lo estás convirtiendo en un ser que no sabe resolver problemas, ¿verdad? El ser humano, de acuerdo con lo que hace, forja su libertad o remacha las cadenas de su esclavitud moral y social. ¿En qué estado estás? No lo tienes, solo piénsalo, ¿en qué estado estás? ¿Estoy encadenado todavía a las cosas del pasado, al remordimiento, a la culpa, al dolor, al sufrimiento, o me siento libre? ¿Cómo es? ¿Verdad? Cada uno está en el lugar y puedes tener mucho conocimiento, pero no lo has aplicado a tu vida, que es lo más importante. Dice, cada acontecimiento está ligado a causas anteriores y a efectos subsiguientes, haciendo que el presente sea fruto del pasado y germen del porvenir. Así que reconocemos que el pasado ya yo no lo puedo cambiar, pero de ahora en adelante yo sí puedo asumir una actitud y un comportamiento diferente para que mi próxima encarnación no sea tan desastrosa. Ahora hay que recordar algo, las experiencias más difíciles te las dan cuando ya tu espíritu está preparado para poderlas vivir. Has adquirido cierta sabiduría y sabes cómo enfrentarte a ellas de manera, modo de aprendizaje. Lo que somos intrínsecamente nos encontramos en lo que somos intrínsecamente. Nos encontramos en el estado que nosotros mismos nos hemos creado, de acuerdo con los pensamientos y comportamientos que hemos cultivado en numerosas vidas anteriores, y en el porvenir estaremos en la situación que corresponde al grado evolutivo que logremos alcanzar. Y en toda encarnación algo se avanza, ¿verdad? No, ninguna encarnación es nula, siempre hay un progreso. Al desencarnar, cada uno se encuentra con los efectos de sus propias obras y las consecuencias de lo que ha acontecido en esa última existencia. Créame, hay que hacer las paces con uno mismo y con las personas que nos rodean. Si sentimos que hemos hecho daño y que cometimos un error, vaya donde la persona, pídale perdón, abra al diálogo, dilucidar qué fue lo que ocurrió. Pues tú te vas con esa espirita, con ese sentimiento de culpa y remordimiento, no te deja avanzar, por más espírita que haya sido, ¿verdad? Importante eso. Las desigualdades humanas, ¿verdad? Decimos que el espiritismo enseña que los seres son todos iguales o tienen igual equidad, ¿verdad? Pero entre todas las importantes reflexiones que esta ley de la vida sucesiva nos permite realizar, sin duda ninguna, la más poderosamente la que llama la atención es la cuestión filosófica y ética que tiene que ver con la explicación lógica que ofrece la reencarnación acerca de las desigualdades humanas. Entiéndase, en esta encarnación nací
pobre, con carencias de cosas materiales, y me cuesta trabajo llegar a alcanzar eso que deseo. Mientras que posiblemente siento envidia por aquel que adquirió unas tierras y yo no tengo nada. ¿Y cómo que se están quedando con la costa de Cabo Rojo? Mira, eso pasó hace 80 años atrás. Llegaron unos migrantes, tenían dinero, los terrenos eran baratos, pues los compró. En aquel entonces, tú tener propiedades era algo bueno. Ahora, ¿en qué invertimos? En porquería, muebles de IKEA, nos vamos para, Alba, no te tires, pero compramos porquerías que al final, en un momento de necesidad, no nos sirve de nada. Vea cómo usted invierte su dinero en porquería. Aquella gente, las tierras eran importantes, la agricultura era importante. Pues yo no puedo sentir envidia porque hay alguien que tiene terrenos, ¿verdad? No hago nada con eso. Eso le tocó vivir a esa persona. A mí me tocó otra existencia, ¿verdad? Así que las desigualdades están allí meramente para aprendizaje. Y tú puedes haber nacido en un hogar, en un lugar extremadamente pobre, como la historia de Pelé. ¿Se ha visto la historia de Pelé? Pobre, pobre, descalzo, jugando, inventó en ese juego con los demás niños, inventó la forma peculiar de él tirarle a la patada a la bola. Un éxito, un hombre que se convirtió en alguien bien famoso. Yo entiendo que nunca perdió su humildad, porque esas primeras experiencias de vida lo moldeó, ¿verdad? Así que lo que mata es la envidia. Ese sentimiento de envidia es horrible, ¿verdad? Así que no te fijes que el otro tiene o no tiene. ¿Dónde estoy yo? ¿Cuán feliz con lo que yo tengo? ¿Verdad? Es precisamente la ignorancia de las causas de las desigualdades las que llevan al ser humano a negar a Dios y su justicia en numerosas ocasiones. En la mayoría de los casos, yo diría un 99%, los espíritus que se presentan allí peleando de que este que tenía tanto dinero no me dio de comer, me dejó morir. Cuando miramos hacia atrás en el tiempo, ese espíritu hizo en muchas encarnaciones lo mismo. Tenía mucho poder, mucho dinero y dejó morir a los semejantes. Entonces, no es ley de ojo por ojo, diente por diente, es que te hacen vivir, tú aceptas vivir la misma experiencia para que en carne propia tú sientas el dolor que tú le has provocado a otro. Y aparentemente esa es la única manera de aprendizaje, ¿verdad? Viviendo. Sin embargo, el conocimiento que la reencarnación junto con la ley de causa y efecto nos ofrece aclara de forma cristalina, diáfana y ecuánime muchas cuestiones que no tendrían ninguna lógica ni razón de ser si no se contemplara la reencarnación como una ley incluida en las leyes de progreso o evolución del alma humana. ¿Por qué el espiritismo es reencarnacionista? Porque es la única manera de tú explicar el por qué. ¿Por qué la gente en Haití tiene que vivir con una miseria absoluta, un caos? ¿Por qué le tocó vivir a aquella gente esas experiencias? ¿Verdad? Entonces, si tú partes tu vida, empieza pensando que cuando naciste hasta ahora, nada tiene justificación, nada. ¿Cómo que aquel nació con defectos de su cuerpo, nació deforme, tiene una condición genética? ¿Cómo aquel nació tan pobre y el otro rico y aunque fuera rico es infeliz? O sea, nada de eso tiene explicación si no hay reencarnación. Y que hay una ley que no la entendemos porque de verdad es bien difícil entender porque nos toca vivir ciertas experiencias. Y como Flavio siempre dice, si tú te sientas a analizar y evaluar tu vida, cuando una experiencia se repite más de una vez, que tú dices, contra, esto es lo mismo que me pasó hace 2 años atrás. La pregunta que uno debe hacerse es, ¿qué tengo que aprender? ¿Verdad? ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Y cómo modificarme? Porque si en aquella ocasión te pusiste furioso y caíste en una desarmonía y una afinidad y los otros espíritus que están igual de rabiosos llegaron y te obsesaron,
¿Estás exactamente en la misma posición o la enfrentaste de una manera completamente diferente? Es importante comprender esta ley universal como una herramienta para que el alma humana pueda progresar intelectual y moralmente en sus primeros estadios evolutivos de camino a la plenitud y a la felicidad a la que todos estamos destinados. Un espíritu puede alcanzar un nivel evolutivo alto, es decir, ser un espíritu puro, si obtiene sabiduría, si ha desarrollado su fuerza de voluntad y si moralmente es evolucionado, con todo lo que conlleva eso, ¿verdad? Ser humilde, que es una de las virtudes más difíciles de alcanzar, no se adquiere así como así. Yo puedo decir soy humilde, pero en el fondo, no, soy una orgullosa. No es fácil adquirir esas virtudes. ¿Y cómo las adquiero? Como, guayándome las rodillas, pasando por las experiencias duras. ¿Para qué? Para entonces yo poder entender por qué me ha tocado vivirla y cómo puedo modificar. Dice, no todas las cuestiones que tienen que ver con las desigualdades humanas, las aflicciones, las enfermedades o el sufrimiento tienen que ver con el pasado reencarnatorio. No necesariamente, ¿verdad? Es una explicación, pero hay personas que aceptan vivir, nacer, para probar que ya tienen fuerza de voluntad. Ponme a nacer en cualquier hogar, que yo salgo de allí. ¿Eh? ¿Cómo está tu fuerza de voluntad? ¿Cómo todo lo aprendido te ayuda a ayudar a otros a salir de ese estado? ¿Verdad? Así que es tan complejo que uno no puede generalizar totalmente porque cada experiencia de vida es diferente. ¿Verdad? Ah, dime. Hello. Ajá. Con relación a esto, en la anterior, La anterior, vamos a la anterior. Ay, Ajá, ahí. Donde dice, donde habla de que estos estudios, los estudios, todo lo que sea aprendiendo y estudiando, y ese camino evolutivo ujú, que vamos llevando, que eso nos va a llevar a evitar o a comprender más bien lo que todos estamos destinados a, a pasar. claro, ¿Cuál va a ser a comprenderlo sin pero, coraje, sin que te dé esa rabia de por qué me toca vivir esto. pero la de esos mía es la cuestión esa de destinados. Bueno, Habíamos dicho que el destino bueno, el lo destino creamos, ¿verdad? en Lo el creamos. sentido de que hay una programación. Vamos a suponer que tu programación para esta existencia es lograr adquirir, digamos, humildad, desarrollar tu fuerza de voluntad. Vamos a suponer que esa es. Pues la vida te va a ir presentando diferentes personas, diferentes situaciones para que tú lo demuestres. Yo sé que en mi caso, yo necesito tener paciencia, porque cuando repartieron la paciencia, yo estaba buscando otra cosa ya. No tengo ninguna, pero la vida me ha mostrado muchas experiencias para yo poder decir algo de paciencia he aprendido, ¿verdad? Así que es difícil, es un destino en el sentido de que yo me comprometí y acepté esa experiencia, ¿verdad? Siempre va a haber aprendizaje. ¿Cuán dura va a ser esa experiencia? Pues depende cuánto yo resista, porque yo me puedo leer todos los libros de espíritas y en la vida real no ser espírita, ¿verdad? No serlo, ¿ves? Así que es un destino, pero no un destino escrito, como dicen algunas religiones, escrito palabra por palabra. No, 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 tú tienes un libre albedrío y tú aceptas o no aceptas esa experiencia o la vives como tú entiendas mejor. Al final, cuando desencarnas, te presentan, usted logró este objetivo. Aquí todavía le falta, porque todo es un aprendizaje, ¿verdad? Destino en el sentido de que hay una programación y puede que nos arrepentamos, ¿ves?
¿Tú crees que fue fácil para Kardec codificar el espiritismo? No, pero él lo aceptó. Pasó la zarza y el guayacán. Obviamente su esposa le ayudó, pero recibió cuánta cosa negativa tú te puedas imaginar y sufrimiento, pero no se quitó. Si él se hubiese quitado, hubiese venido otro, ¿verdad? Hasta que él no entendió que tenía la ayuda de los espíritus, que él aceptó esa experiencia de aprendizaje de traer al mundo una explicación para el gesto, hasta que él no lo entendió de por qué él aceptó llamarse Allan Kardec, porque fue la otra encarnación donde él se comprometió a decir que necesitábamos otra explicación diferente. No fue fácil, fue ayudado por los mentores, hizo su trabajo. ¿Cuán bien lo hizo? Sabrá cuando, me imagino que supo cuando desencarnó, dijeron, mire, usted logró esto, le faltó esto. ¿Ves? En ese aspecto sería como el destino. Cali, ¿qué pasa aquí? Aquí, ok, seguimos. Ajá. Laude, ¿tiene el micrófono? No, Ajá, es que quería aclarar ese punto porque es que en la escala evolutiva de nosotros, dentro de la filosofía espírita, se nos aclara que iremos pasando por diferentes mundos. Entonces, estamos destinados por la comprensión, el entendimiento y la evolución de nuestro conocimiento a entrar en un mundo que es de felicidad, ujú, que es el mundo donde ya no tenemos que cargar con un periespíritu porque comprendemos de manera instantánea las cosas y ya entonces ahí perdemos ese arraigo con lo físico, que es lo que nos trae todo ese deseo, toda esa hipocresía, todo ese estado de ánimo que nos hace no sentirnos bien. claro. Es destino que estamos, Destinados no, estamos impulsados a a que llevar, cada experiencia que tenemos en la vida nos sirva para abrirnos los sentidos hacia una comprensión mayor. claro, Y ese es el propósito del espiritismo, que tú lo comprendas y lo utilices como herramienta para llegar a ese estado. claro. Una de las experiencias más difíciles es la experiencia de tú tener poder y dinero. Bien difícil, casi nadie la pasa, ¿verdad? Así que, pero el que está destinado a ser gobernante en un lugar, se le van a poner todo, mira, así. Es más, llegas al sitio a ser gobernante sin ni siquiera nadie haber votado por ti, y hemos pasado por esa experiencia. Entonces, ¿qué le tocó vivir? ¿Lo hizo bien o fallaste en el camino? ¿Ayudaste en una parte o fallaste porque caíste en el fraude? ¿Ah? El destino Ujú. viene siendo, lo definiría yo, después de esto, es el cúmulo de todas esas causas, al final, los Claro, efectos. esa programación, claro, Y que yo vaya, según yo vaya entendiendo, para llegar a ese destino. claro. Mm, Volvemos al caso, no tengo que mencionar nombres. Las circunstancias te llevaron a decidir si aceptas la gobernación o no sin haber pasado por votos de nada. Con tu libre albedrío, tú pudiste haber dicho no, yo no me voy a meter ahí, pero tú lo aceptaste, ¿verdad? Con todos sus pros y sus contras, ¿verdad? Así que hay muchas consecuencias que padecemos que son fruto de nuestra imprudencia. Todos los días cometemos imprudencias, ¿verdad? Nuestras pasiones desordenadas, nuestros abusos y excesos en la vida actual. Entiéndase todos los vicios, qué sé yo, conocemos a alguien y nos encaprichamos y eso es una obsesión y nuestra vida se hace un cachú, ¿verdad? Pero es nuestra decisión. Tales comportamientos tienen sus consecuencias a medio y a largo plazo. Entiéndase la pareja que escoges, ¿verdad? Estás tan enchulado, te fijaste en lo físico y no miraste más allá y te acabas de casar con el loco o la loca más que te hace la vida de cuadritos, literalmente un obsesor.
encarnados, ¿verdad? Tales comportamientos, ok, la gran mayoría de las aflicciones graves, que es lo que nos hace sufrir, ¿verdad? Los sucesos importantes que nos acontecen y los retos y obstáculos de la vida nos presentan tienen que ver con las pruebas y expiaciones, entiéndase, con esa experiencia de aprendizaje que lo sigo repitiendo hasta que aprenda, ¿verdad? Que nosotros mismos hemos proyectado antes de encarnar y que abarcan una doble función. ¿Por qué los proyectamos? Porque está la planificación, la programación en general, y tú lo aceptas. Mira, te vamos a poner en esta familia y aquí vas a tener unas oportunidades de aprender X o Y cosa. ¿Lo aceptas? Sí, lo acepto. ¿Sí? Yo siempre pienso que a mí me ofrecieron varias cosas y como siempre soy tan ahora y no tengo paciencia, yo iba a nacer en esa familia. Terrible, terrible, ¿verdad? Pero pues, eso lo acepté. ¿Verdad? Por un lado, nos sirve para probarnos y adelantar en el camino de progreso, superando y fortaleciendo nuestra alma inmortal. O sea, entiéndase, yo conquisté unas virtudes. Yo entiendo que una de mis virtudes es no darme por vencida. Yo continúo hasta el final, cumplo los compromisos. Pero eso, ¿verdad? Lo tengo que demostrar que de verdad lo aprendí. Y cada experiencia me va a ir reforzando eso aprendido. Por otro lado, nos sirve de expiación en muchas ocasiones para reparar el daño que hemos hecho. Imagina que tú aceptaste traer al mundo a tu enemigo mayor, al que te ha matado en muchas ocasiones. Y se supone que el amor maternal supera todo eso. Y lo acepto. Cuando nace, puede que el odio sea tal que no se logre y yo le tenga vejación a ese hijo que nació y lo maltrate. Según lo voy maltratando, voy complicando la cosa porque estoy haciendo nuevas causas. ¿Verdad? No cumplí con el propósito de que el amor reparara el daño. ¿Verdad? La ley de causa y efecto está esculpida en nuestra conciencia. Nunca podemos abstraernos de cumplir. Eso está allí, guardado, está aprendido, está allí. ¿Verdad? Si en cada existencia optamos por fugas psicológicas, entiéndase, adicciones, drogas, suicidios, es la muletilla que usamos porque según nuestra percepción, esa realidad es tan dura que yo necesito algo para poder vivir y me refugio en el alcohol o en la droga o en lo que sea, reconociendo que hay drogas legales. El porciento de gente que está drogadicta a las drogas legales es una cosa espantosa. Y hay gente, ya creo que eso no se puede hacer, que iba a diferentes médicos para que le recetaran una medicina que se supone que no te la pueden vender over the counter. Y cuando miraban el perfil de la persona, tenía como 5 o 6 recetas en un solo mes de esas drogas adictivas. Por eso es que la ley está tan restrictiva, ¿verdad? Y es droga, droga es droga, ¿verdad? Dice, para no afrontar esta realidad de reparación, ajustan a las leyes universales. Lo único que hacemos es posponer la solución del problema para más adelante. Entonces, si a eso le añades que la mayoría de las religiones, lo único que hablan es del castigo del cielo y del infierno. ¿Cómo una persona va a progresar en tales cosas? ¿Verdad? Eso no abona absolutamente nada, eso abona al sufrimiento, ¿verdad? Siempre los listos, y en un pasado se vio, pagaban indulgencias. Mira, como yo no quiero ir al infierno, ¿cuánto te tengo que pagar para no llegar? La corrupción en su máxima expresión, ¿verdad? Esto agrava las consecuencias al no haber enfrentado la realidad que necesitamos superar y que es la mayor necesidad espiritual que tenemos como espíritus inmortales destinados a la perfección. Y recuerda que en esta existencia tú puedes ayudar a otros, más con el ejemplo, pero de quien realmente te tienes que ocupar es de ti mismo, ¿verdad?
Tú puedes ser la hermanita de la caridad o la persona que más ayuda, va a los hospitales y ayuda, pero si te olvidas de ti mismo, que es parte fundamental, no estás haciendo gran cosa, ¿verdad? Las leyes universales se encuentran inscritas en nuestra conciencia, las entendamos o no, eso está allí. Nadie escapa de sus propios actos. Procrastinar o posponer la solución de los mismos, lo único que nos aporta es sufrimiento para hoy y un esfuerzo mucho mayor el día de mañana, cuando debamos enfrentar el problema en peores condiciones que las actuales, al no haber aprovechado la oportunidad que se nos ha brindado. Me corrigen, pero procrastinar es darle vuelta al mismo asunto sin resolver. Es como sentarte a pensar, a resolver los problemas sin meterle mano. Estás ahí todo el día, dándole a la mente, dándole al magín, como dicen los españoles. No resuelvo nada, al contrario, me lleno de angustia, de pensamientos negativos, atrayendo a todos esos seres que están en la misma faja vibratoria y a todos los obsesores que se aprovechan, porque estoy débil. Estoy, mira, autocastigándome todo el tiempo sin buscar la solución al problema. ¿Y todo tiene solución? De momento no. Hay cosas que podemos resolver, hay otras cosas que no, ¿verdad? La reencarnación nos ayuda a comprender todo esto y muchas más implicaciones que tienen que ver con nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Vuelvo y repito, conocer tu pasado, saber que fuiste un sinvergüenza, para lo único que sirve es para perdonarte y perdonar a los que hiciste mal. Y cómo conscientemente tú vas en el camino opuesto, no para darte latigazo, ¿no? Es necesario entender que la causa de todo lo que nos ocurre se encuentra dentro de nosotros mismos. Somos responsables. No hay un salvador. Yo creo que la mayor parte de las iglesias, de las religiones, te presentan una figura salvadora. Si crees en ella, te vas a salvar. No, si tú haces lo que esa persona hizo o, o explicó, porque eso de amar al prójimo como a ti mismo parece simple, pero eso significa que tú te tienes que amar primero y amar al prójimo, pero ¿y si ese prójimo es el jefe sinvergüenza que me hace la vida de cuadritos todos los días? Aquel otro que por unas circunstancias mató a mi hijo, mató a mi hija, ¿de verdad lo vas a amar? ¿Verdad que es bien difícil? O sea, decirlo en esa oración es bien difícil. Y más aún si te quedas javiando y no hay perdón, ¿verdad? Somos el agente que opera en la realidad que vivimos mediante nuestro libre albedrío. Tú tomas decisiones todos los días desde que te levantas, todos los días. Sea en el mundo físico como un cuerpo o en el espacio como espíritus. Todo el tiempo estamos tomando decisiones. Una vez dejamos al cuerpo y regresamos al mundo espiritual. Cuando tenemos pandillas de espíritus gobernados por uno, siempre hay una mente que es la más fuerte. Los otros se dejan embaucar porque nunca cultivaron espiritualidad, no saben qué va a pasar cuando no tengan cuerpo físico y están ahí de esclavos haciéndole trabajos sucios a los otros y no sepa dónde coger. Pues esa es tu responsabilidad que nunca cultivaste la espiritualidad, ¿verdad? Entender el sentido profundo de esta ley universal de la vida sucesiva, o sea, la ley de reencarnación. La importancia que tiene para nuestro adelanto, la explicación que nos permite comprender una justicia divina, perfecta, igual para todos, sin arbitrariedades ni excepciones, es sin duda un bálsamo para la mente que se revela ante la injusticia aparente que se nos presenta tan a menudo cuando estamos reencarnados. Solo ponga el televisor. Yo quiero justicia para mi hijo, ¿verdad? Entonces yo siempre pienso, ¿empezó la causa ahí o de dónde viene? ¿Qué telaraña de eventos
enmarcaron toda esa nueva situación del pasado. ¿Por qué? ¿Verdad? Y si solamente ves la explicación desde que naciste, porque eres una persona joven, buena, mi hijo no le hacía daño a nadie, pero ¿por qué? ¿Por qué le tocó vivir esa experiencia? ¿Verdad? Si no estás en el espiritismo, no lo vas a entender, porque yo creo que ni siquiera el budismo lo explica de esa manera, ¿verdad? Así que las causas principales de las desigualdades, las enfermedades, las tragedias, el sufrimiento y las aparentes injusticias se encuentran no solo en el presente, sino fundamentalmente en el pasado. Usted hace la pregunta, ¿por qué toda esa gente, cuántos fueron? 47,000 personas murieron en el terremoto de Turquía, ¿verdad? Y uno lo ve como una desgracia, pero la pregunta, ¿le tocaba a todos ellos desencarnar? Fíjate que es una desencarnación en masa. Si esa gente hubiese sabido que ahí coinciden 3 placas tectónicas gigantescas, ¿hubiesen construido la ciudad allí? Y si lo hubiesen sabido, ¿hubiesen movido la ciudad a otro lugar? ¿Ah? Entonces, hay ciertas circunstancias que se van conjugando cuando se necesita una desencarnación en masa. Y allí no hay injusticia, porque ¿cuántos espíritus murieron allí? Por eso. Pues sí, porque no saben. A mí personalmente me impactó la manera de reencarnar de esa niña que nace en los escombros. La madre murió y ella sobrevivió todavía con su cordón umbilical. Yo lo único que pensé es, qué manera de encarnar, ¿verdad? Y sufrí, lloré. Yo digo, espérate, no, ¿qué yo hago? Vamos a enviar un pensamiento positivo para que esa niña encuentre unos padres adoptivos que la puedan llevar, ¿verdad? Porque qué misión puede tener esa niña para encarnar en esas condiciones y todos los demás niños que sobrevivieron, ¿verdad? Todas las demás personas. Así que todo tiene una justificación, todo tiene un plan que nosotros no entendemos, ¿verdad? Por eso es importante el conocimiento profundo de lo que esta ley de la reencarnación implica y con ello la necesidad de estudiarla en profundidad para comprender mejor qué somos, cómo debemos actuar y qué debemos esperar de nuestra vida en la tierra. ¿Y qué somos? Pues esa trayectoria de muchas encarnaciones. ¿Cómo debemos actuar? Pues siempre tratando de hacer el bien, ¿verdad? O haciendo el bien. ¿Qué debemos esperar de nuestra vida? Pues mucho aprendizaje. Y será doloroso si nos resistimos a ese aprendizaje, ¿verdad? Así que parece simple esas 3 cosas, pero cuando estamos en carne viva ahí viviéndolo, se nos hace la vida un cachú. Es verdad que sí. Ustedes no sé si se han puesto a analizar las memorias de Facebook, que ya tenemos bastante, ¿verdad? Todas las tonterías en las que nosotros nos preocupamos en un momento dado, que a la vez, hoy día, qué zángana, ¿verdad? Por no decir otra palabra, ¿verdad? Qué zángana fui pensando en eso, si al final eso era lo que había que vivir, ¿verdad? Por eso. Sepamos pues que nadie escapa a la reencarnación, crea o no en su existencia, ¿verdad? Toda alma necesita de experiencias para crecer y progresar, para adelantar intelectualmente y moralmente. Muchos espíritus que hemos atendido por encarnar están asustados. No quiero nacer. Esto va a ser bien difícil, ¿verdad? Pero es la única manera de aprender, aunque en el mundo espiritual se aprende, aquí es que realmente se demuestra que lo aprendiste. Por ello, le es preciso comenzar el camino de la evolución simple e ignorante. Todos nosotros comenzamos hace millones de años atrás simple e ignorantes. Desconocíamos las leyes. Y para luego tener la primera experiencia humana como espíritu reencarnado en el planeta que le corresponda, ¿ves? Espíritu humano aquí en la Tierra, espíritu marciano allá en Marte, espíritu qué sé yo en qué planeta, porque ya aplicamos lo de las múltiples planetas que tienen vida, pues cualquier planeta, ¿verdad?
Yo siempre me he preguntado si Jesús de verdad vivió todas sus experiencias en este planeta o lo trajeron de otra dimensión. No sé, ¿verdad? Y para nacer aquí se requiere una adaptación, no es porque, yo voy a nacer en el planeta Tierra, Chile, no. Antes de que ese espíritu reencarne en el planeta Tierra, requiere de mucha transformación de su cuerpo espiritual, ¿verdad? Porque son diferentes. Así que empezamos simple e ignorantes. Las leyes espirituales son iguales en todo el universo. En los miles de millones de planetas habitados que tienen un nivel de progreso como la Tierra, así que hay muchos planetas de expiación y prueba, los espíritus progresan bajo sus condiciones específicas. ¿Ves? ¿Cuáles son? Yo no sé. Qué sé yo, el clima, las condiciones atmosféricas, las situaciones. Cada planeta tiene su particularidad. Pero todos sometidos a la regulación de estas leyes perfectas de la reencarnación y causa y efecto de la que venimos hablando. A este nivel, como espíritas, nosotros ya debemos aceptar que hay unas cosas que tuvimos que vivir, que tenemos que vivir, y que no vale la pena estar javioso, ni ansioso, ni... No. Cuando nos tengamos que ir, en el momento que nos tengamos que ir, hacer las paces con todo el mundo para poder trascender tranquilamente, ¿verdad? La reencarnación es una herramienta al servicio del alma humana que le sirve de oportunidad de reparación y ascensión. Porque hay espíritus que avanzan más que otros, porque aceptan, entienden, reconocen, adquieren virtudes más rápido, ¿verdad? Y en eso estamos. La reparación viene dada por la necesidad de corregir y saldar los errores cometidos en varias vidas anteriores y de los cuales nos hemos arrepentido en el espacio antes de volver. Nos arrepentimos, aceptamos la experiencia y ocupamos un cuerpo físico. Pero estando aquí, fallamos, ¿verdad? Fallamos. La ascensión es el impulso que toda el alma tiene en su interior de avanzar y evolucionar siempre, desarrollando las cualidades latentes que alberga en su interior. Y todos nosotros tenemos un lado bueno, caridad, caritativo, humilde, pero la pregunta, ¿por qué se nos hace difícil conectar con eso? Pues porque hay otras características negativas como el orgullo, la vanidad, el egoísmo, todo eso, el egoísmo no nos deja avanzar. Todos los seres del universo tienen cualidades divinas en potencia que están presentes desde la creación. Y ahí yo entiendo cuando dice, usted es creado a imagen y semejanza de Dios, no es físicamente. Usted tiene una inteligencia en potencia que tiene que desarrollar y tiene unas cualidades. ¿Para qué lado se inclina? Bueno, pues para la maldad, para asesinar, para todo lo que es vanidad, orgullo, egoísmo. Hay personas que piensan que mientras más cosas materiales tengan, más feliz van a ser, ¿verdad? Lo peor del caso es que los otros que no tienen nada lo envidian. Ese es el problema. Ah, coge el... Aló. Es que quería aclarar ese primer párrafo. Ajá. La reparación viene dada por la necesidad de corregir y saldar los errores cometidos en vidas anteriores y de los cuales nos hemos arrepentido en el espacio antes de volver. Palabra clave ahí, arrepentirse. ¿Qué pasa? Todos nos arrepentimos porque arrepentirse es una vez tú ves las consecuencias y te sientes o humillado o en unas circunstancias que no puedes superar, pues te arrepentiste. ¿Ves? Por eso entramos tanto al reino de los cielos a través de las religiones, porque se arrepienten. Pero arrepentirse no es la palabra. Es comprender, y tú puedes comprender meramente cuando desencarnas y te das cuenta de que no entendiste y entiendes, ya cubriste. ¿Ves?
y no tienes que acudir a un lugar y un proceso para aprender. Una vez tú entiendes, ya culminaste tu proceso evolutivo en ese aspecto que tenía. Así que no es arrepentirse, porque arrepentirse no No es prueba, suficiente. Arrepentirse no es no es suficiente. garantía de nada, es comprender. Y para comprender, o lo comprendes porque lo entendiste claramente cuando reencarnaste, te diste cuenta de tus errores, o practicando tu vida encarnada, cuando te desenvuelves y encuentras que esa es la forma correcta, ¿ves? Así que esa diferencia la quería enfatizar. Sí. Le doy la bienvenida a Emily y al esposo. Qué bueno que están. Espero que estén bien. Ahorita hablamos. Como él dice, arrepentirse yo encuentro que es el primer paso, porque arrepentirse es, ok, reconozco que lo hice mal, ok. Y luego entonces, ¿cómo lo reparo? No se queda ahí, no es solamente arrepentirte, es ahora cómo lo reparo. Pues acepto varias encarnaciones para trabajar con mis defectos de carácter. Muchas de las cosas que hicimos en el pasado estaban respaldadas por la actitud de la cultura. Vea que ahora la lucha por los derechos de la mujer se ha convertido a o sea, es una cosa tremenda, pero en el pasado fuimos hombres, yo siempre lo he visto así, o sea, la mujer que más pelea por ser igual al hombre, en un pasado fue el hombre maltratante, el hombre abusador. ¿Por qué fue así? ¿Por pura maldad? No, es que la estructura de la sociedad decía que el hombre era cabecilla del hogar y en el cristianismo lamentablemente eso se fomenta y que el hombre era el proveedor y que estaba el hombre a cargo de toda la familia. Si era un hombre amoroso, pues la familia era feliz. Si era un hombre maltratante que confundía, acuérdate que el poder, cuando te dan el poder, eso es bien peligroso, porque tú puedes hablar de que cruel es ese gobernante, que cruel es, pero cuando nos toca ser gobernantes o ser el que dirige, porque puede ser incluso un cura o alguien que está a cargo de una iglesia, que tiene el poder, ¿cómo lo llevas? ¿Humildemente o recio? Solamente vea los ejemplos de la sociedad, ¿verdad? Así que los hombres maltratadores del pasado puede que sean las mujeres que están luchando por los derechos. Y hay mujeres que luchan sin tirar al piso a los hombres, porque yo soy feminista, pero a mí no me gusta que maltraten a los hombres, porque yo no soy del pensar que todos los hombres son iguales, no, igual que todas las mujeres son iguales. Hay mujeres que son puras sinvergüenza, no puedo usar la palabra aquí, pero son puras sinvergüenzas. Y hay hombres que son puros sinvergüenza. Pero hay hombres que son bondadosos. Yo estoy rodeada de hombres bondadosos, ¿verdad? Y ahora a mí me corresponde, si yo quiero cambiar la mentalidad de un hombre, demostrar cómo yo quiero que me traten, no aceptar con amor, con cariño, porque la mayoría de los hombres, ¿quién los cría? La mujer. Entonces, ¿de dónde aprendió toda esa porquería? ¿Verdad? Así que fuiste hombre, ahora serás mujer, fuiste mujer y ahora eres hombre. Así que no es cuestión de género, es cuestión de ser humano, cuál virtudes ha alcanzado. Así que estas cualidades las debemos desarrollar como la semilla termina por dar un árbol frondoso con flores y frutos. Pero para eso, para que tú tengas un árbol que da frutos, tú tienes que regarlo todos los días, ¿verdad? Darle nutrientes, darle alimento, que es lo que hacemos a diario hasta conseguir los frutos. Puede que en esta encarnación no los veas, pero en las futuras encarnaciones sí lo vas a ver. Hay gente que es pesimista en términos de que dice que en este planeta seguiremos siendo uno de expiación y prueba. Yo, en todo lo que he leído y en lo que yo siento que en un momento, tal vez en miles de años, este planeta será uno de regeneración. Pero para eso hay que darle oportunidad a unos seres que regresen al planeta, que tengan otro tipo de educación. ¿Y quiénes los vamos a educar? Los abuelos y estos nuevos, que cambia de paradigma, diferente, va a tomar mucho trabajo, ¿verdad? Pero yo tengo esperanza de que sí, que se convierta en un planeta de regeneración.
Aunque en un planeta de regeneración siempre va a haber los otros grados, ¿verdad? El más sencillo, el de sufrimiento, porque siempre va a haber aprendizaje, ¿verdad? Así que en eso estamos, ¿verdad? Dice, la ley de las vidas sucesivas o de reencarnación es mucho más que una ley que a todos afecta de una manera u otra. Es también una expresión de misericordia y amor divino que nos permite progresar. El problema es que cuando pensamos en Dios como un padre protector, o sea, le damos cualidades humanas, ahí se derrumba todo. ¿Por qué? Porque como ese Dios protector divino, perfecto, ¿cómo crea lugares del planeta donde hay tanta miseria? ¿Verdad? Pues no lo crea. Es sencillamente que las almas afines crecen en un lugar para todos tener ese mismo aprendizaje. Pero cuando tú quitas la responsabilidad de cada uno, tú no entiendes nada. Tú solamente lo que me tocó vivir, pero ¿y lo que yo hice? ¿Cuál fue mi responsabilidad con relación a todo esto? ¿Verdad? Cada encarnación es un periodo corto de años para enfrentar los objetivos y retos de nuestro progreso y elevarnos hacia los valores superiores del espíritu que todos llevamos en nuestro interior y que queramos o no, algún día resplandecerá con brillo y exercitud. O sea, dentro de ti está la bondad, el ser humano que va a progresar y va a alcanzar un nivel de perfección. El problema es que nosotros mismos nos atrasamos. Ese es el problema, ¿no? ¿Quién? O sea, nosotros nos tenemos que salvar, pero es de nosotros mismos. Cuando tú comienzas a tener otras actitudes, otros pensamientos, otra manera de pensar, va cambiando. Pero si todavía tú estás en la línea de que como quiera nos vamos a morir, como quiera nos vamos a morir, yo me harto de todo lo que no me conviene, porque como quiera me voy a morir, me voy a hartar. Ahora no es lo mismo, que lo comentábamos esta mañana con Vilma, tú tener una vida plena, activa y no postrada en una cama con las piernas cortas porque nunca controlaste tu diabetes. Y eso es una realidad, ¿verdad? Así que yo conozco muchas personas que han quedado ciegas, han quedado en una cama postrados porque no quise atender nada. Y parte del problema son los médicos. El médico te dice, tienes que someterte a dieta, pero no le dice qué. Tú tienes que algunas personas especificarle, mira, este día come tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y cuando tú vas a un médico y el mismo médico te dice que lleva 30 años con colesterol alto y triglicéridos altos y diabetes, y tú lo miras y te dices, tú no vas a hacer nada por eso, pues ya ahí conmigo perdió la confianza. ¿Entiendes? Porque ¿cómo tú vas a confiar en alguien que no se cuida tampoco? ¿Eh? Así que cada día tomamos decisiones y cada decisión tiene consecuencias. Eso es todo, ¿no? De los médicos, vemos también anteriormente, ya no en este momento, ¿verdad? Porque ya hemos aprendido, casi toda la población ha aprendido que por lo menos el fumar, Ah, claro. pero anteriormente uno iba a un médico y el médico estaba fumando y decía, tú no puedes fumar, Y fumando, tú no sí. puedes fumar, pero Sí. ¿cómo si él va a decir que yo no puedo fumar? Si él es lo que Claro. está ¿Y haciendo. se acuerdan de las imágenes en televisión que la prohibieron? No sé si notan que ya no sale Marlboro, el hombre montado en caballo bien masculino, sexy. Ay, que yo personalmente de chiquita me parecía sexy una persona que fumaba. Pero hasta que uno crea conciencia y dice, pero ¿y qué porquería le estoy metiendo al cuerpo? ¿Ves? Así que una sola vez yo fumé, pero estábamos en una obra de teatro con Nélida y de chango nos pusimos en un círculo y alguien tenía una pipa porque hacía de viejo, ¿verdad? Y entonces cogimos un montón de cigarrillos, los desmenuzamos y los pusimos en la pipa y lo prendimos y todo el mundo, cuando me tocó a mí, yo sentí este único dolor en el pecho, pero una cosa espantosa. Y yo, ¿esto es fumar? No, yo no quiero fumar jamás y nunca. Horrible. Imagino que el primer fumador, la pata que le da, pues esa es la señal de que eso no es nada bueno, ¿verdad? Igual que el que se emborracha, que al otro día tiene un hangover que se siente como pura misericordia, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Cómo te gusta estar en ese estado? ¿Entiendes?
Ok. En la reencarnación, la que nos permite es la reencarnación la que nos permite adelantar en mayor medida en la tierra que cuando estamos en el mundo espiritual y somos plenamente conscientes de nuestra realidad inmortal. O sea, llegaste a un punto donde ya sabes que eres un espíritu inmortal y que rehuyes reencarnar. Y te han hecho varias ofertas y tú dices, no, para allá no voy. Todavía no, me da miedo. Pero es en la tierra realmente que tú demuestras que aprendiste con el roce social. Hay gente que se aísla, se pone en un monasterio en meditación. Ahí no avanzas nada. Hemos atendido espíritus aquí que no han avanzado absolutamente nada en esa encarnación, ¿verdad? Cuando tenemos un cuerpo físico, el momento de demostrar, es el momento de demostrar lo aprendido con anterioridad y trabajar en nuestro propio adelanto espiritual, alcanzando mayores niveles de conciencia, amor y solidaridad. Y ahí es que tienes, cuando has alcanzado cierto conocimiento, reencarnar en puestos de poder, ¿verdad? ¿Cuántos fallan? ¿Cuántos se van por el lado de la corrupción? ¿Verdad? Así que, y tú no puedes decir el gobierno es corrupto porque el gobierno está hecho de personas. En una democracia, esa gente fue electa por otras personas. La pregunta, ¿esa gente se educó antes de votar o votó con pasión? Porque hay que tumbar el que está, que no me gusta, y voto por cualquier otro sin medir, ¿verdad? Las características de esa persona. La solidaridad, dice, no basta solo con trabajar nuestro interior, es lo que debemos hacer a diario. Vivimos en sociedad para que progresemos ayudando los unos a los otros. Y solamente de esta forma se adelanta adecuadamente. Muchas de las experiencias que vivimos en el planeta cuando hay un desastre natural es para impulsar la solidaridad de seres humanos hacia seres humanos. Es la oportunidad. Esos espíritus como quiera iban a desencarnar. Sencillamente están todos juntos en un mismo lugar y al que le corresponde desencarnar, desencarnará. A los que restan, solidaridad con los que quedan, ¿verdad? Con la que es la ayuda desinteresada. El que se aísla del mundo dedicado por entero a la contemplación, la oración y la penitencia. ¿Cuántas de nuestras vidas pasadas fuimos eso? Metidos en un convento, orando. Estas mujeres que eran ¿cómo se llaman? Las monjas que están en silencio, ¿cómo se llaman ellas? Las que en un claustro que son en silencio total. Eso no ayuda en nada, absolutamente en nada, ¿verdad? Dice, tiene un mérito limitado si no es capaz de entregarse a su propio mérito. El mérito limitado es que cuando tú te conectas con la espiritualidad, en cierta manera estás contribuyendo si estás pensando positivamente, pero eso es ínfimo. Necesitamos manos que trabajen, que demuestren, ¿verdad? Lo aprendido. Ensuciarse en el camino, enfangarse los tenis, trabajar por eso. ¿Ah? Dice, en la acción de ayudar al semejante, comprender sus problemas, ponernos en su lugar y entender que nosotros mismos hemos podido recibir la ayuda de otras vidas por parte de otros, encontramos el sentido profundo de la solidaridad, pero sobre todo de la fraternidad. Ahora, dice, comprender sus problemas no es sumergirse tú con él en el problema que quedes tan afectado que no puedas ni pensar. Acuérdate que cada cual toma las decisiones y tú estás ayudando a alguien, tú no puedes sumergirte con él y tirarte en el hoyo que quieres ser tan solidario que, ¿verdad? Que te hundes tú mismo, ¿verdad? Y finalmente dice, el ser humano no reencarna para sufrir por alguna razón, eso está metido en la psiquis humana. Yo no sé si es que tantos milenios nos han dicho que para purificar el alma hay que sufrir, que yo creo que eso está metido en la psiquis humana, ¿verdad? Dice, realmente nació para aprender.
El sufrimiento no es causa, sino es efecto. ¿Por qué es efecto? Porque en la medida que yo no comprendo, escojo el camino del sufrimiento porque pienso que esa es la única manera de yo poder avanzar y progresar. Sufre como consecuencia de su resistencia a aprender. Así que ustedes solitos en su casa se sientan y piensan, nuevamente la misma experiencia, nuevamente la misma situación, con personajes diferentes, vuelvo y paso por el mismo aprendizaje. ¿Qué tengo que aprender? Dice, por su descuido a considerar al prójimo o por las imprudencias de otros que igualmente se resisten. Así que muchas veces nos quedamos en un mismo núcleo familiar porque son familia y por alguna razón alguien nos metió en la mente que tenemos que ser solidarios con la familia, aunque esas familias sean grupos de gángsters que están metidos en un montón de líos, pero como hay que ser fiel a la familia, estoy allí recibiendo toda esa carga emocional y todo el sufrimiento. Hay momentos de partir y alejarse. Cuando tú te alejas del problema, tú ves a distancia realmente si era un problema o si esas personas estaban en un proceso de aprendizaje. No podemos resolverle la vida a todo el mundo, no podemos resolverle la vida a los hijos, a los nietos, no. Hay que dejarlos que ellos aprendan a tomar decisiones. Muchas veces, cuando ellos son pequeños, queremos resolver todo. Incluso, mira, algo tan simple como que tú le digas, vete, busca qué ponerte, y el muchacho vaya a la gaveta y saque un pantalón de cuadritos y una camisa de raya. Parece que está mal combinado, pero esa fue la decisión que tomó. Y el ser humano, los padres, no fomentamos la toma de decisiones de los hijos. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos educaron así. A nosotros nos educaron que el papá decía y los hijos obedecían. Entonces, cuando vienen niños con unas experiencias diferentes, reencarnan ya con unas experiencias. Nadie es tabula rasa. Y se enfrenta a unas situaciones, nosotros queremos resolverlo todo y no permitimos que se tomen decisiones. La nueva manera de educar es eso, que el niño tome decisiones y que enfrente la responsabilidad por haber tomado X o Y responsabilidad. Es bien difícil porque como somos tan protectores, por lo menos los latinos, queremos todo el tiempo estar resolviendo problemas. ¿Hasta qué edad? ¿Hasta qué punto? ¿Verdad? Así que del sufrimiento han emergido las almas más fuertes. ¿Ves? Tú ves la pobreza extrema, tú dices, no, hay personas que han emergido y han sido exitosos, ¿verdad? Los caracteres más fuertes se forjan a base de enfrentar los retos. Khalil Gibran no es espírita, pero fíjate que la filosofía es igual para todos. Y si sigo buscando, todos los filósofos del pasado tienen exactamente el mismo pensamiento, ¿verdad? Entonces, ¿en qué punto estoy yo? Reconozco mi pasado. No hice cosas buenas. ¿De qué vale que me siga dando latigazos si no digo, bueno, ahora en adelante yo voy a comprender y entender que estas experiencias que me pasan son mi responsabilidad? Fíjate que no dije culpa, ¿verdad? Porque no es culpa, es responsabilidad. ¿Cómo yo lo puedo reparar? ¿Cómo yo no sigo repitiendo exactamente los mismos horrores que cometieron conmigo? No es estando javioso, ¿ves? Cuando vemos a los niños que están solamente metidos en el celular o en computadora, involucrados en la tecnología, que no es mala, la tecnología en sí no es mala, te resuelve un montón de problemas. Pero, ¿qué haces tú como papá o como abuelo o como tío para sacarlos de ese lugar? ¿Cuántas experiencias yo le doy a ese niño para aprender cosas diferentes? ¿Te ve leyendo? La mayoría de la gente en Puerto Rico no lee, pues, ¿qué va a imitar? Lo que tú le estás presentando. Así que esa educación que se le está dando a los niños, que la gente piensa que es solamente en la escuela, no, es en el núcleo familiar, es en la sociedad.
donde vive, ¿verdad? Las experiencias que tiene cuando viaja, que va viendo otras personas en diferentes situaciones, ¿verdad? Y la toma de decisiones, que es tan importante, que no nos enseñaron a nosotros no nos enseñaron buenas tomas de decisiones. ¿Eh? Lo primero que nos metieron en la cabeza es que para ser feliz hay que estar casado con hijos. Que si tú no estás casado con hijos no vas a ser feliz nunca porque no vas a estar realizado. Entonces nos choca cuando tenemos una nueva generación que no se ajusta a esa manera de pensar. ¿Por qué? Pues llegan a los 40, no tienen hijos, pereza, viven en otra cosa, viven viajando, viven haciendo otra cosa. Pues eso es una nueva forma de vivir diferente y hay que respetarla. Así que hasta aquí la clase. Si tienen algún comentario, alguna duda, pueden coger el micrófono y hablar. Sí. Prendelo. Sí. Bueno, este se oye mejor, sí. Nada, es para abonar un poco a que se vea mejor, ¿verdad? Todo eso este material tan interesante que se ha presentado, ¿verdad? Del punto de vista que se debe tener o se recomiendo, ¿no? Que se tenga, es que la reencarnación se va a entender más y todas estas situaciones que nosotros experimentamos en el planeta en que reencarnamos, de que nosotros lo que estamos es viviendo un capítulo de una representación, ¿verdad? En un momento dado, para comprender y expandir nuestra visión, ¿verdad? De lo que somos. Lo que realmente en nuestra vida no es este pequeño lapso que lo que dura es un microsegundo en el tiempo, en el día del universo. O sea, esto es un lapso. Nosotros realmente, nuestro yo trascendental, o sea, es más de lo que nosotros creemos que somos. Somos mucho más grandes, vamos a ponerlo hacia ese punto de vista, ¿no? Relativo. Mucho más trascendental de lo que pensamos que somos nosotros. Por eso es que esa frase de que somos de semejante, ¿cómo es? A imagen y semejanza, semejante de Dios, hay detrás de eso algo, que nosotros somos eternos, ¿ve? Y nuestra vida no es, esto es como un teatro, un capítulo, un teatro, un rol que hacemos, ¿verdad? Para ir comprendiendo la naturaleza y nuestro rol, ¿verdad? Y nuestra parte en esta dinámica, ¿verdad? Que no lo quiero decir, pero para entender, porque a veces a uno se le hace difícil decir en palabras cosas que uno tiene, ¿no? Por el vocabulario, ¿verdad? Tenemos esa limitación, pero somos co-creadores. No me gusta mucho esa palabra, pero somos co-creadores, ¿ves? Para más o menos entender. Pero desde el punto de vista de que somos seres universales, eternos, y somos mucho más trascendentales de lo que nosotros nos identificamos. Esto es una personalidad, esto es una careta, esto es un teatro que hacemos un papel y debemos de desarrollar ese papel y desenvolvernos bien. ¿Y cómo es? Es dándose, como esto terminó, es dándose a los demás, ¿verdad? Del sitio donde yo pise, donde yo viva, donde yo trabaje, donde yo actúe, sea un mejor sitio, sea un mejor ambiente y que las personas, o sea, entre todos, sea algo que nos haga crecer hacia esos objetivos. Pero desde el punto de vista que tenemos que ver esto, que nosotros somos espíritus inmortales, ¿sabes? Y nuestro yo no es este. Esto es un papel. Cuando nosotros desencarnemos, esto lo dejamos atrás. Porque si seguimos pensando que somos esto, es lo que nos pasa y lo que atienden allá adentro. ¿Sabes? Tenemos que soltar, porque podemos estar sin cuerpo, pero no hemos desencarnado. Eso es así. Tú desencarnas cuando ya te reconoces como tal. Uh-huh. ¿Sabes? Más allá, y eso es algo bien, que más allá es inexplicable, ¿no? Eso Bueno, es así. Gracias, Elvin.
Así que, entendido. Sí, Hola. ahora. ok. Nada, si nosotros somos una chispa que salió del Creador y regresamos al final a Él, nosotros tenemos una misión y es engrandecer esa creación a través de nuestros actos positivos para establecer armonía. O sea, este universo se sostiene espiritual y físicamente a través de la armonía y de las obras que hagan todos esos espíritus que salen del Creador para que el universo exista y se mantenga en armonía. ¿Okay? Van a haber espíritus que van a desarmonizar, pero otros van a armonizar y establecer un balance. Y en el aprendizaje, pues, echar para adelante hasta que volvamos a él. La pregunta es, ¿con cuáles espíritus te conectas a diario? ¿Con los que desarmonizan o los que armonizan? Porque hay que tener una fe razonada de que sí hay esa dimensión espiritual influenciando espiritualmente sobre nosotros. Si tú permites que esos espíritus desarmonizadores de sufrimiento alteren tu pensamiento, pues tú mismo eres el imán que estás atrayéndolos y es tu responsabilidad cambiar de sintonía conscientemente, ¿verdad? Porque tú eres el ejemplo del resto. Cuando llegas a un sitio, tienes que ser el ejemplo de ser la persona de cambio positivo, alegría, de que estás feliz, de que estás en el planeta Tierra, viviendo tu experiencia sin coraje, sin rabia, con lo que tengamos, ¿verdad? Así que, ¿alguien más que quiera comentar? ¿Quieres decir algo? ¿Estás calladito? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bien, pues entonces cerramos aquí. Me quedé calladito hoy, escuchando todo eso, sí. Lo único que yo puedo decir es que cuando utilizamos la palabra de que venimos programados, eso a mí no me tiene sentido ninguno. No hay ninguna programación, pienso yo. Para eso tengo las encarnaciones. Así que programación no le veo ahí. Porque entonces me le quita el sentido y me le quita la idea, ¿verdad? De luchar. Si yo vengo ya programado, entonces ya hay algo firme y hay un punto de preferencia de donde yo salgo hacia dónde voy. No lo veo de esa manera. Yo entiendo que nosotros venimos aquí en un estado de crecimiento, evolución social, no solo social. Y como bien decimos, ¿verdad? Si tú quieres hacer el bien y hacer bien a los demás, primero tienes que mirarte a sí mismo y actuar contigo mismo. Luego entonces podrías tener las herramientas o capacidad para convencer o ayudar. Así yo lo veo. Así que vamos a dejarlo ahí. Vamos a hacer la clase como de costumbre, ¿verdad? Bien agradecidos a las clases de hoy, a la presencia de todos ustedes, a la presencia de otros hermanos espirituales que vienen aquí también con clase, que son muchos de ellos. Y como siempre digo, ¿verdad? Que cada uno de nosotros que venimos aquí al centro, nos llevamos de esta lucecita de amor y ¿verdad? De conocimiento, que es de renacimiento. Toda aquella persona que nosotros veamos hoy y hablemos con ellos, le demos ese toque y ese aliento de vida para continuar la semana. Así que agradecido y que tengamos buenas tardes todos. ¿Perdón? O dice, gracias Ruth por la clase. Lo que se expuso hoy es una llamada a la sociedad a cambiar. Así que gracias.